نسيت الغالي كيفاش دار هو انساني هجر وغلق الكتاب راح لبعيد وخلاني عادل ما فهم حوالي يالي يالي داك الزمان عليا مشيت معاك بالنية ومديت لك عيني يالي يالي داك الزمان عليا مشيت معاك بالنية ومديت لك عيني. Marruecos es un país, es muy bonito, sabes, todo es un país musulmán también, con mucha religión y todo, la gente es muy religiosa. Y mi familia también es así, es gente de religión, familias son un poco cerradas. No son gente abiertas desde la moda y todo, ¿sabes? Lo hacen las cosas que como que se lo hacen sus padres, ¿sabes? Sus abuelos, y se sigue así. És molt diferent. La gent és molt diferent. És una gent està molt rica i altres molt no tenen ese dinero. Perquè en Marruecos hi ha el més gran menja el més petit. Y un poco difícil porque no hay la hospital bien, no hay la escuela bien, no hay un futuro bueno. El rey del Marruecos es muy bueno, porque no hay trabajo, no hay ayuda, no hay nada. Yo tengo dos de trabajar, tengo pintura y peluquería, pero no tengo donde trabajar en Marruecos. La gente, toda la gente de Marruecos es pobre y el rey no quiere ayudar. Él está con la casa y ya está. No piensa de la gente de Marruecos. Es no bueno país. Bueno solo para la turista, pero para vivir no es bueno. Bueno, en Marruecos, allí tengo mi familia, mi casa de allí y todo. Estaba estudiando. Bueno, allí porque no hay muchas posibilidades para poder trabajar. Per veure és una mica dur perquè no hi ha llocs per treball i no hi ha oportunitats. Por eso he venido aquí, a España, para buscar un futuro bueno, para poder trabajar, puedo hacer cosas buenas. وإذا قريتي في عيني رسلت الفراق هذيك دموعي مكوية. Primera vez que yo quería que, ¿sabes? Pues cuando he escuchado que hay una oportunidad de salir,
Y como yo pensaba que salir del país e ir a otro sitio, ir a Europa es más fácil para mí jugar a fútbol, seguir los sueños que quería, mis objetivos más fácil, pues es el momento que yo ya está, quería cambiar, quería ir de mi país, ya está. Es la idea que me sale y pues me voy a buscar mi vida. الشباب عايشين ضايعين كاين والو في المغرب. اي واحد تقدر تسقسيه يقول لك بغى يحرق بغى يهجر اي واحد. حرقوا بلا ما نقول لكم اسبانيا راه واعره حايله ولكن عاود عندكم اخوتي الخطر لي باطيره ما تمشيش داك باطيره اللي بغى يحرق يطلع من ليليا ولا ما نعرف نتوما راكم تما كالدراري يلا تعالوا. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar no nos deja más salida. Vamos pa'l mar en un barco sin vela que nos lleva a la deriva. Ya verás como todo va a cambiar. Es la única salida. Hay fe, hay sed, atentos a vivir. Risky el seti, rápido yo crecí. Sin lugar, listos negros y marroquíes. Esta rica tierra que nada para Luis. Fuck, nadie lo pudo salvar. Pasada la valla nadie volverá. Ahora son manos de obra legal. Cuento con sueños de reality white. Vámonos, 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 aunque no sepa nada. Normalment hi ha busos que venen d'Europa, a Tànger, i paren a un hotel o alguna cosa com així i nosaltres sabem a quina hora venen i tot, i els esperem per la nit, i quan paren nosaltres baixem a sota del bus o alguna cosa com així i ens quedem allà com un caixet així i ens quedem allà tapats. I mira, això va ser abans d'un camió. Soy un niño, ya no puedo aquí quedarme. Si mi hermana chica está llorando, tiene hambre. Es veu fàcil, però no és gaire fàcil. És molt difícil i et podràs morir en un moment que no sabies tu. Es difícil. Hay mucha gente que mata, riesgo. Yo solo quiero trabajar. En bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo. Mi familia espera el dinero que no he ganado. La educa se enfada, me está mandando a la cama. Pero tú no eres mi mamá no está. Mi mamá no está. Mi mamá no está. 2 días en el viaje del mar. Pues me he venido ahí a Barbate, desde Barbate a un centro de la línea Algeciras. Después me he pasado muchos centros ahí. A la línea, centro de la línea. Después me he bajado a Algeciras, a Jimena, después a Málaga, a Emiria, a Cádiz, desde Cádiz. Cogido el bus hasta Emiria, después hasta Barcelona. Desde Barcelona a Tarragona, a Lérida, a Vilanova, a Madrid, vuelto aquí a Cataluña. Desde Cataluña ahora estoy en Girona. Jerez, Cádiz, Córdoba, no sé, Córdoba, en Sevilla, Madrid, después Barcelona. Francia, Bélgica, Holanda, Alemania. 5 anys. La majoria dels joves arribaven a través de les vies sota un camió, un autocar, eren vies com més individuals i per això l'arribada era una mena de goteig, és a dir, arribaven individualment joves. Però ja fa una cosa entre 5 i 8 anys es comença el fenomen de l'arribada de menors amb pateres. La patera es peligroso, pero yo vine de camión. Desde Melilla a Málaga, 2 meses, solo abajo de camiones. Había gente muerta ahí y la atrapado el camión. Claro. ¿Cuántos años tenías? Yo, cuando estuve ahí, pues... 15. Vamos pa'l mar.
tengo miedo para el futuro de mis hijos y de mis hijos de sus hijos de otros. Por eso, miedo de morir, ¿no? Uf, mucho miedo. Mucho miedo. Yo, 3 días a la patera. No hay comida, no hay lavabo, no hay dormir, no hay nada. Hay mucho frío y muchas cosas. Miedo mucho. Mucho miedo. Y primero pensar, España, muerto. Esto 2 cosas, ¿sabes? Pero chicos y chicas, yo hablo a las chicos y chicas, otra cosa, paterna no. Bueno, marchamos por la noche y pasamos 3 días dentro del mar. No miras nada, miras solo el mar y todo es azul. Bueno, ha pasado un poco duro, pero lo pasamos hasta llegamos aquí a España. Yo antes, al Marruecos, estudiar poco y después trabajar. Pero mi familia no tiene dinero y no tengo padre y muchas cosas. Y pensar, vine a España, estudiar y después trabajo para ayudar a mi familia. Yo estudié en Marruecos y estaba en bachillerato. Yo tenía bachillerato en Marruecos de la matemática. Y quería estudiar más y todo. Y yo lo veo que en Marruecos no voy a tener el futuro que yo quiero. أي أول طريقة كتطيح لك على بالك هي قوم، هي تحرك يعني المغامرة تغامر. عاد كيتسمى كتجي تقدر يجيب الله شي مرة تزوج بها ولا شي عائلة ولا يعاونوك ولا شي حاجة ولا شي فيزا ولا شي حاجة بحال هكا. بحق أول حاجة كتبان هي قوم. وضروري يكون شوية الخوف ضروري ولكن مغامرة. حياتي هي مغامرة، خصك تغامر باش És el moment més difícil quan veus a la teva mare té molta por i tot, i està plorant per tu. I com que estàs aquí sense la teva família i sempre dius jo hauré de veure la meva mare i tot. Porque un chico que llega no es como una chica. Una chica puede pasarle muchas cosas, porque no puede, el primero no puede saber dónde va. El hombre siempre tiene, bueno, puede estar en la calle. Una chica por la calle no puede estar, porque vienen hay gente mala. Porque los chicos en la Marruecos, quieres venir a la España no pasa nada, pero chicas no.
¿sabes? Y venir no a la coche o a la patera. En muchas familias, no, mi hija muerta o no sé qué, ¿sabes? Els xicos no. Jo crec que si poguessin arribarien encara molt més noies que no pas nois, però és difícil, sobretot a nivell familiar i social, de que la noia doni el pas, m'entens? Però si hi hagués una mica més de llibertat en això, jo crec que arribarien molt més dones i noies que no pas nois. Perquè els nois, entre comites, tenen una mica més de llibertat en allà que no pas o sigui, són més lliures en allà. La noia ja està molt més tancada, molt més vigilada socialment. Per això et dic que si hi hagués una mica més de llibertat, jo crec que arribarien molt més noies que no pas nois. Digues quines són les teues esperances. Com hem après a viure en tantes batalles. Què és el que encara es mou a seguir endavant avui? Quan fa que vivim en les seues gàbies. Trobem a faltar el que més estimàvem. La vida en el centro es un poco difícil porque tú no puedes vivir con 20 nois y cada noi tiene una diferente para la cabeza, es diferente. Y no me agrada eso, no me agrada eso y los indicadores también es un poco difícil, ya los indicadores buenas, ya no buenas. La vida en el centro es un poco difícil, la verdad, porque en principio no sabes, como nosotros no sabemos el idioma. Entramos sin saber dónde estamos. Es un poco difícil, no sabes que es menor de edad o mayor de edad. Entras como es algo que no sabes, no conoces. Tu no fa que tu vols, però tu fa que ells volen. Entras a un programa. És molt diferent para quan tu vols algo, el de un no. Tú aquí está como als joves otros. Digues que van perdre les lluites d'ahir. Que ens van ensenyar perquè vam seguir. Ellos cuando le dices, ¿sabes qué? Y llega aquí a un centro y le dice, tienes que levantar a las 8, tienes que ir a hacer clases, tienes que hacer tus tareas de limpiar tu cama, y Tarula, no puedes hacer eso y lo otro. Ese niño ha vivido toda su vida, ha marcado normas él, porque nadie tenía para protegerlo, mientras en todo ese trayecto él ha hecho todo lo posible para protegerse él mismo. No sabía lo que es una norma. Para él marcarle solamente con una norma ya le cuesta, imagínate decirle 4 o 5 cosas, para él todo eso no me entra en mi cabeza y yo voy a hacerlo a mi manera, y allí entra el choque, o sea, eso es de rebeldía, rompen patadas, tienen que salir por algún lado. Hi ha molts educadors, educadores o gent que treballa als centres o que porten centres que estan fent molt bona feina amb aquests joves, però molt limitada. I torno a parlar d'una mateix. Els còdics comunicatius són molt importants. Entendre què volen, entendre per què estan aquí, entendre la història, donar-li valor al trajecte o la trajectòria que fan, a l'aventura que estan emprenent. És molt important. O sea, ese niño para seguir adelante necesita realmente saber cuál es su problema. Y si no se sabe su problema, tú ya lo puedes alimentar y decirle, aprende el catalán y el castellano para poder enfrentar a la gente, pero él no quiere enfrentar a nadie porque tiene problemas en su cabeza peores. O sea, no li pides lo que no puede. Tal com està muntat el sistema de protecció dels menors ara, no està fet per aquest tipus de nanos. O sigui, aquest tipus de nanos necessiten una altra perspectiva, una altra visió. Jo crec que el sistema de protecció ha de ser més valent i ha d'apostar per el comunitari,
aquests nanos no poden estar tancats en un centre. És que no estem fent res de bo per la societat, tot el contrari, han de sortir, han de tocar, han d'olorar, han de sentir, han de parlar, d'escoltar. Clar, i això no passa. Com tot el sistema té aquesta ambivalència, protegeix i a la vegada diríem, maltracta. I utilitzo el tema de maltractament perquè hi ha maltractament dins del sistema, perquè hi ha un fracàs de model. El model que tenim avui a Catalunya, que opera en el sistema de protecció dels menors, és un model que ha fracassat, que no dona resposta a la realitat actual i que està en crisi total. Estaba en centro 8 meses y salí. Salí de la calle a buscar la vida. Bien, pero mal. Yo cumplí 18, me has dicho directora, va a la calle, no tengo otra solución. No tienes razón para quedar en el centro, tienes que salir sí o sí, ¿sabes? No puedes hablar, no puedes hacer nada. Eres un mayor de edad, no puedes estar con menores ahí en el centro. Yo pienso en muchas cosas y después de 8 años, muchos problemas. Yo no tengo trabajo, no tengo papeles de trabajo, no hablo español bien, esto primero. Així no funcionarà. Tindrem el mateix problema de sempre. 18 anys, nanos al carrer, sense cap coneixement de la realitat i de la societat i de l'entorn. Llavors, no és que tenim un problema d'allotjament i això, tenim un problema de que els nanos o les noies surten que no saben on estan, que només es pots quedar amb ells en punts concrets on han anat sempre. No saben què és la població, ni els recursos, ni les eines, no se'ls fa un pla d'acollida. Es treballa amb ells. D'aquí 6 mesos en aquest centre, 3 amb aquest, 4 amb aquest, tots són normes. I els equips educatius no estan preparats moltes vegades. Hi ha equips molt potents, hi ha direccions que són molt potentes, però hi ha que no i que no funcionen, que s'haurien de mirar. I també passa per que el servei de protecció de menors i els centres siguin més públics que privats. O privats amb una supervisió pública. Doncs la vida després del centre és com una sobredosis de realitat per ells. Ells estan en un centre on saben que si s'escapen sempre poden tornar, perquè la llei així ho marca, i el dia que fan 18 més 1 i els obren la porta i els diuen ja podeu marxar, xoquen amb la realitat, que és que no tenen res. Llavors hi ha una part de que els xavals de cop diuen hòstia, això és veritat, i que les facilitats que haurien de tenir no les tenen. I no som conscients, ni la llei és conscient, ni nosaltres, de que són joves, de que no són adults, encara que per edat ho siguin, i han d'entomar una situació que amb 30 i 40 anys seria complicada, doncs amb 18, i sense un suport ni familiar, ni social, ni d'amistats, poden assumir. El problema es hay lluvia y frío también. No tienen el manta no tienen la casa, no tienen cocina para comer, no tienen dinero para comprar ropa y todo para duchar también. Solo buscar qué comer y hasta no pensar ni de ropa ni nada. Solo qué comer para vivir.
O sigui, nosaltres podem imaginar-nos-ho, podem ser molt empàtics, però no vivim aquesta realitat. Nosaltres amb 13 i 14 anys no ens jugarem mai la vida per anar enlloc. Com a molt farem el capullo i ens jugarem sortir aquell cap de setmana. Llavors, jugar-se la vida és molt fort i les conseqüències de viure al carrer per un nen de 18 anys és molt fort. ¿Cómo te vas a arreglar tus papeles si estás en la calle? ¿Cómo te vas a buscar un trabajo, un curso, estás en la calle, sin comer, sin dónde te vas a dormir? Él tiene un problema pequeño, salir a la calle, no quieren ayudar. Porque hay mucha gente, muchos menores. Claro, tengo un problema pequeño, estoy a salir a la calle. Porque no pensar en la calle es muy difícil. Porque ellos tienen de dónde dormir, donde... Y si hasta tú tienes problemas, y ya está salir. Surten dels centres ja sense un permís de residència, perquè des dels mateixos centres no se'ls ha pogut tramitar aquesta documentació, perquè arriben en un temps que els centres justifiquen que és límit i que per tant no els hi dona temps. Això s'hi suma una poca voluntat també de resoldre aquesta situació i alhora no tenen un permís de treball. Per tant, les dues necessitats bàsiques que detectem és ocupació y habitatge. Sí, bueno, he hecho un curso de PRT de camarero, lo he estudiado más de 3 meses, después me salieron prácticas de 1 mes, y lo he hecho, lo ha salido súper bien, y tampoco no puedo trabajar porque los papeles no los da de trabajar. Ellos me quieren, trabajo con ellos, pero no puedo por los papeles. Llavors s'hauria de sensibilitzar la societat, s'hauria de no criminalitzar aquests xavals i que hi haguessin una política social basada en la inclusió i no en una llei d'estrangeria que és discriminatòria i que si tu amb 18 anys saltes, jo què sé, robes un bitllet d'autobús, doncs et caurà una multa administrativa i que si aquests xavals amb 18 anys roben un bitllet d'autobús, doncs se'ls acaben les possibilitats de poder treballar aquí. وكنتخيل اوروبا عادي ولكن كاين الحقوق كيهتموا بنادم مشيتي للسبيطار كتجبر بنادم كيهتم بيك كيحسبوا بنادم كيعطيو له القيمه ديالو ماشي بحال المغرب. En mi país yo pensaba eso, yo pensaba que porque soy una mujer yo voy a tener más dificultades que el hombre. Y yo pensaba que en Europa o bueno, en donde sea que hay más fácil para las mujeres. Pero al contrario, la verdad es igual. Porque yo quería venir y pensaba que tenía el objetivo muy claro. Me faltaba solo irme a Europa o a España para seguirlo, ¿sabes? He encontrado muchas cosas muy diferentes, que la situación es un poco diferente, pero un poco le parece como en Marruecos como aquí. Ya comencé la función. Dicen, vas a Europa y allí encuentras Europa todo brillante, todo bonito, coches nuevos, marcas, no sé, las ciudades grandes, todo es lujo y para ellos eso es Europa. Y cuando llegan una patera con 50 personas, uno se muere y lo tiran adelante, dejan atrás todo lo que son sus amigos, su familia.
para mí es realmente, he visto, no sé cómo, me emocionó, pero yo he visto casos que son muy chocantes, muy chocantes, realmente que se han muerto y han vuelto a vivir, y a mí solamente de realmente ponerme un chico que me explica eso, yo digo, no hay, el mundo es verdad injusto. Compañeras, pues no vengas, porque yo sé que no es todo el mundo igual y no todo el mundo va a ser como yo, porque yo he pasado, me he pasado en mi vida ya dificultades muchas, no quiero que le pase lo mismo, hasta una hermana mía si me habla que quiere venir, yo voy a decir que no, para visitar, turismo, bienvenido cuando quieres, pero es que es otra vida, es que no, és otra realidad que no com piensa la gent. Però tu imagina't que un nano vegi i diu jo prefereixo dormir al carrer a Espanya que estar a casa meu al Marroc. O sigui, imagina't com ha d'estar per preferir dormir en el carrer aquí que no pas estar a casa seva. Si ellos me van a preguntar cómo está la situación aquí y todo, si yo voy a explicar que aquí no es como creen ellos, las cosas que es muy difícil como el Marroco y como las cosas que son iguales, no me van a creer porque ellos quieren venir, como me pasaba a mí, porque yo quiero venir y ya está. Si tú me vas a explicar muchas cosas que allí vas a sufrir y todo, no te haga caso, porque ellos quieren venir. A mí yo pienso, sí, venir, pero no hay patera. No, como por ejemplo a la visa, al bus, pero a la patera no. Bueno, el racismo me da mucha rabia porque estamos en el 2019 y todos somos personas, pensamos y sentamos, ¿sabes? Y no tenemos que irnos de esta manera porque el racismo ahora ya no tiene que estar, ¿sabes? Ahora estamos en un mundo abierto, las personas son iguales, el color no es importante, de dónde es, estas cosas no son importantes, hay otras cosas. Cuando la gente de España viene al Marroco, solo turistas y mirar, ¿por qué nosotros vosotros visite tu país, no? Porque no todos quieren solo robar, no todos quieren solo la droga y eso. Y a la gente quiere estudiar, quiere un futuro bueno. Y quieres ayudar también a la Catalunya o a España en futuro. Les persones que entenem que la nostra societat està vertebrada per eixos, un d'ells és el racisme, però el masclisme és un altre eix, el classisme és un altre eix. Entenem que quan un eix vertebra una societat, això vol dir que aquest eix, i en aquest cas el racisme, afecta totes les capes de la societat. Frente a tu mundo frío, grandes lagos, dos océanos y nuevos desafíos. Pinto el cabo de buenas... Com és que només trobem Mohameds i Fàtimes en centres de menors? Què vol dir això? Que només amb els moros només poden treballar moros, perquè els entendran. Aquesta interpretació etnicista del fenomen. Per tant,
El racisme, per dir-ho manera, està present en totes les capes de la nostra societat i, per tant, les comarques gironines no són cap excepció i la presència de racisme a les comarques gironines es manifesta en totes les capes de la vida comuna i quotidiana, pública. Jefe. Porque este café puede, toda la gente bebe el café. Aquí, Sí. aquí Sí. y este no entran en mi local. Sí, no entran. pues yo la primera vez que vengo aquí, yo soy de Sí. Manresa, no soy de aquí. Vale. ¿Por qué has hecho si nunca he venido Porque aquí? hay una serie de personas que me ha dicho que no entran. Pues yo nunca he venido ¿Por aquí. qué? No sé quién. Porque Espera, no espera, quiere. espera. Porque No quiere. yo nunca he venido aquí, Así Ya, que vale. no, lo tendré siento. permiso porque yo no estaba aquí. Ha Vale. dicho, pues yo quiero un café. Pues no te Vale. voy a servir porque mi jefe no quiere. Este es el café de la estación Girona. La policía también. Vienen a buscarte, hace, eres moro, si va a venir, si va a buscarte, de todo. No paran cualquier persona, pero cuando lo viene un marroquino o dos marroquinos o un grupo así pasar, pueden pararte y buscarte al lado de toda la gente. Es de racismo. Y cuando te encuentra el policía, te buscan en tu móvil, de todo, ¿sabes? No lo importan de dónde vas a ir, si tienes una cosa importante o trabajo, no te importa, tienes que parar, tienes que escuchar, tienes que hacer lo que digan ellos. No te importa, no te respetan. Mañana te van otra vez. ما سمعتني قلت لك كل نهار كيوقفونا سمعتك Está escrito. ¿Por qué me paras a mí no paras a otras que vienen de chocolate, vienen de... ¿Te van a dar de comer en tu país? ¿Ah? ¿Te van a dar de comer en tu país? No. ¿Cómo que te pues aquí te callas. ¿Cómo que te ¿Vale? callas? Ya vale. ¿Puedes decir esto otra vez y hacemos un vídeo? ¿Puedes decirlo? ¿Y tú? ¿Lo que me estás diciendo a mí como policía? Sí, como policía, eres una persona... Que te calles ya. ¿Cómo que te calles? Que te calles. No voy a callar. Obriu els ulls que teniu tot un món per descobrir i ompliu de vers la terra com s'omple un camp tir al cim de l'estiu. Mi sueño es ir a Londres Quiero ser un actor grande. y ayudar a la gente. Quiero trabajar. Estudiar una cosa para doctor. Voy a empezar a estudiar un curso de peluquería. Y cambiar la idea un poco de las personas que piensan más. Y de 4 años seguramente voy a estar trabajando de algún sitio. También quiero ser un pintor. Ya está. Solo vivir y ayudar a la familia. Y cantar. Y pues sí que estar con mi familia.